Dr. Camilo Cruz, La Vaca, una historia sobre cómo deshacernos del conformismo y las excusas que nos impiden triunfar. Taller del éxito. Prólogo. Durante casi 3 décadas he escrito y hablado sobre el éxito. ¿Qué es? ¿Qué necesitamos para lograrlo? ¿A qué se debe que algunas personas lo alcancen casi sin esfuerzo, mientras que otras no consiguen acercarse a él a pesar de trabajar arduamente? Estos años me han enseñado que todos los triunfadores comparten algo en común. Ellos no tienen excusas. No buscan justificar ante los demás la razón por la cual las cosas están como ellos quisieran. No se quejan de sus circunstancias ni inventan disculpas para explicar por qué no han alcanzado sus metas. Las personas exitosas simplemente actúan y se encargan de hacer lo necesario para que las cosas ocurran. No siempre triunfan al primer intento, pero nunca se dan por vencidos. Si tropiezan, se ponen de pie nuevamente y emprenden con renovado entusiasmo su camino en pos de los objetivos que persiguen. Lo cierto es que el fracaso no es el enemigo del éxito, como muchas personas piensan. Es más, las caídas suelen traer consigo grandes enseñanzas. El verdadero enemigo del éxito es la mediocridad. Aspiramos a la grandeza, pero nos contentamos con segundos lugares. Queremos vivir nuestra vida al máximo, pero terminamos conformándonos con sobrevivir. Encontramos una zona de comodidad, nos acostumbramos a ella y dejamos pasar de largo la oportunidad para disfrutar la mayoría de las cosas hermosas que la vida nos ofrece. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que para lograr resultados espectaculares en nuestra vida, primero tenemos que deshacernos de todas las excusas que nos impiden utilizar nuestro verdadero potencial. Como autor, he podido darme cuenta cómo a lo largo de los últimos 10 años hemos entrado en la era de las metáforas. Muchos de los mejores libros de crecimiento personal y profesional de estos tiempos han sido escritos a manera de metáforas. Historias que ilustran la importancia de ciertas actitudes que debemos adoptar si queremos triunfar. Este extraordinario libro de mi amigo Camilo Cruz es sin lugar a dudas una de las mejores metáforas que he leído sobre cómo deshacernos de la mediocridad y el conformismo. La vaca nos muestra de manera clara y categórica lo que puede suceder si permitimos que nuestra vida sea regida por excusas. La vaca simboliza toda excusa, hábito, pretexto o justificación que nos impide vivir una vida de plenitud. Esta maravillosa historia seguramente cautivará el corazón de sus lectores y los retará a eliminar estas excusas, o como Camilo lo escribe, a matar sus vacas. La verdad es que todos cargamos con más vacas de las que estamos dispuestos a admitir. Son justificaciones con las que buscamos convencernos a nosotros mismos y a los demás de que las cosas no están tan mal como parecen, disculpas que frecuentemente utilizamos para explicar por qué no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Este libro no solo te mostrará lo que te espera cuando finalmente decidas deshacerte de esas creencias limitantes, sino que te presenta paso a paso una estrategia para vivir una vida donde toda meta es posible. Camilo está destinado a ejercer una enorme diferencia en el mundo a través de sus obras. La sabiduría, profundidad y perspicacia de sus enseñanzas le permite a los lectores poner en práctica inmediatamente las estrategias que pueden cambiar sus vidas. Espero que esta metáfora te ayude a tomar la decisión de desterrar de tu vida el conformismo y a vivir una vida libre de vacas. Confío que aceptarás el reto que ésta te plantea y decidirás matar todas las vacas que has cargado sobre tus hombros, de manera que puedas vivir una vida libre de mediocridad, dispuesta a aceptar los logros reservados para aquellas personas que se atreven a soñar en grande. Mark Victor Hansen, coautor de la serie Sopa de Pollo para el Alma. Introducción. Creo que mi vaca mayor era que la vida se había convertido en una búsqueda constante de culpables por mis fracasos. Me había convertido en un experto en identificar a los responsables por todo lo malo que ocurría en mi vida. Después de leer el libro de la vaca, entendí que yo soy el único responsable de lo bueno o lo malo que me suceda. Estoy seguro que nuestro continente sería otro sin tanta vaca que nos ayuda a justificar nuestra pobreza, y por ende nos mantiene atados a la miseria. Alejandro Darío, Bolivia. De la misma manera que los pintores y compositores en ocasiones derivan su inspiración de la naturaleza que los rodea, los autores, particularmente en el área del desarrollo personal, encontramos gran inspiración en la continua interacción con las demás personas. Recuerdo que en cierta ocasión desarrollé un seminario basado en un aforismo atribuido a Albert Einstein, que alguien compartió conmigo durante una firma de libros que realizaba. Yo concibo estos destellos de sabiduría que las personas comparten conmigo como catalizadores, cuyo propósito es liberar mi capacidad creativa.
Por esta razón los acepto con gran aprecio. Algunas veces es suficiente una sola palabra o una simple idea para que un capítulo comience a tomar forma en mi mente. Siempre he tenido la buena fortuna de que cuando las personas se enteran que soy escritor, se sienten motivadas para compartir conmigo anécdotas, historias y leyendas que les dejaron alguna enseñanza. Me hablan de aquellos libros o autores que más los han conmovido o inspirado, lo que para mí siempre ha sido un caudal extraordinario de nuevas ideas. La historia de la vaca la escuché por vez primera de una encantadora dama a quien por fortuna mía le correspondió el asiento contigo, en un vuelo que realizaba de Nueva York a Buenos Aires. Debido a que estos vuelos nocturnos suelen despegar del aeropuerto John F. Kennedy cerca de las 7 de la noche, a eso de la medianoche apenas estás terminando de cenar y aún tienes 5 largas horas de vuelo. En estos viajes largos, o duermes o acabas conversando con la persona que tienes a tu lado para de alguna manera tratar de acortar el tiempo. Así que, después de hablar sobre nuestras profesiones, la familia, lo mucho que viajábamos y después del acostumbrado intercambio de tarjetas de presentación, hablamos sobre el motivo que nos llevaba a Argentina. Y fue allí, en la confortable cabina de un moderno Boeing 777, mientras sobrevolábamos en algún lugar de Sudamérica, a eso de la 1 de la madrugada, que escuché por primera vez la trágica y feliz historia de la vaca. Debo agregar que desde aquella ocasión y especialmente desde que comencé a compartirla en mis charlas, he escuchado diferentes versiones de la misma. Por supuesto que lo que estoy presentando aquí es mi propia versión de los acontecimientos. Debo advertir que todo parecido con hechos o personajes reales es pura coincidencia, aunque quizás totalmente intencionado. Lo interesante es que, cuando escuché la historia aquella primera vez, su relato no tomó más de 2 o 3 minutos. Sin embargo, después de compartirla cientos de veces, comencé a notar que cada vez se extendía un poco más y se ponía más interesante. Era como una serie televisiva en la que cada semana aparecían nuevos personajes, surgían nuevas tramas y enseñanzas, y así se tornaba mucho más compleja. Así que después de haberla compartido con cientos de miles de personas en varios países, durante una de mis presentaciones, uno de los asistentes se me acercó a pedirme el favor que le enviara por correo un breve recuento de la historia para compartirla con sus empleados. En aquella oportunidad me había tomado un poco más de 2 horas contarla, así que decidí hacer algo mejor que mandarle un apresurado resumen de esta espectacular metáfora. Decidí, de una vez por todas, escribir la trágica historia de la vaca. Así nació La Vaca. Con mucho entusiasmo me di la tarea de descubrir todos los retos que nos planteaba esta gran metáfora. Haciendo uso de las ventajas que ofrece Internet, decidí publicar una primera edición del libro como libro electrónico, ebook, para poder evaluar rápidamente la respuesta de los lectores. Los resultados fueron sorprendentes. En menos de 4 meses, más de 265,000 personas de más de 100 países habían bajado el libro de nuestra página de Internet. Por supuesto que mi intención no era simplemente que obtuvieran el libro, sino que lo leyeran. Así que decidí enviarles un segundo correo a mis lectores. No les pregunté si habían leído el libro, ya que la experiencia me ha enseñado que la mayoría de las personas siempre responden de manera afirmativa. Así lo único que hayan hecho sea hojear la carátula. Decidí ir directo al grano y preguntarles si se habían deshecho de alguna de sus vacas. Sé que a esta altura muchos de ustedes no saben qué quiero decir con esto, pero pronto lo sabrán. La respuesta fue igualmente sorprendente. En solo una semana, más de 10,000 personas se animaron a compartir las excusas y justificaciones, vacas, de las que habían logrado liberarse. Muchas de ellas le dieron un vuelco total a sus vidas como resultado de haber aceptado el reto de enfrentar, de una vez por todas, las creencias limitantes que habían cargado durante tanto tiempo. No solo eso, sino también que ellas querían que su experiencia personal les sirviera de ejemplo a otros, y por ello accedieron a que estas fueran publicadas. Así que, en esta edición impresa, he querido incluir algunas de estas historias de personas comunes y corrientes que finalmente tomaron la decisión de vivir una vida extraordinaria. La historia de la vaca es un relato sobre cómo liberarnos de los hábitos, excusas y creencias que nos mantienen atados a la mediocridad. Siempre he creído que el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, como muchas veces pensamos, sino el conformismo y la mediocridad. Las caídas y los fracasos en general son simplemente parte del camino que nos lleva a la realización de nuestras metas. Ellos nos dan la oportunidad de aprender importantes lecciones. Si no fuera por los fracasos, no nos daríamos cuenta de los hábitos que debemos cambiar o las conductas que necesitamos corregir para continuar avanzando en la vida. Seguramente,
Todos podemos recordar fracasos y caídas que hemos sufrido en algún momento, después de las cuales emergimos más fuertes, más sabios y mejor preparados para enfrentar la vida. Es indudable que las adversidades engendran éxito. La mediocridad, de otro lado, no nos enseña ninguna lección. No hay nada que podamos aprender de ella. Es más, cuando nos contentamos con vivir una vida promedio, el proceso de aprendizaje suele detenerse. Es por esta razón que reitero una y otra vez que los verdaderos enemigos, aquellos que debemos evitar a toda costa, son la mediocridad y el conformismo. Muchas personas eluden el fracaso como si fuese una plaga que debemos evitar a cualquier precio. Obviamente, no estoy sugiriendo que debemos buscar fracasar. No obstante, hemos aprendido a temerle tanto a las caídas. En nuestro afán por evitarlas, terminamos por contentarnos con segundos lugares, con tal de eliminar cualquier riesgo que nos pueda ocasionar un revés. Mi sugerencia es que en lugar de desperdiciar nuestro tiempo, tratando de evitar cualquier caída en nuestra vida, lo que debemos hacer es eliminar todas las excusas y falsas creencias que conducen a la mediocridad. Ten presente que los tropiezos y las caídas son parte integral del camino al éxito. Mi intención al compartir contigo esta metáfora es que puedas observar los efectos tan devastadores que el conformismo puede tener sobre nuestra vida, y los grandes cambios que ocurren cuando finalmente decidimos deshacernos de todas nuestras excusas. No obstante, me gustaría que fueras tú mismo quien encontrara las enseñanzas que se desprenden de esta historia. Y aunque es probable que a estas alturas aún te sea imposible entender el significado de la siguiente afirmación, si cuando termines de leer este libro descubres que no aprendiste nada, pues esa es tu vaca.